Ajá. Hola, Muy buenos días. ¿Cómo estáis vosotras y vosotros? bien, profe, ¿y usted? Bien, pues aquí esperando la lluvia, pensando que es lo mejor que nos puede pasar que llueva ahora mientras se pasa todo este tema del COVID-19. ¿Yeah? Eh, Hay una cuestión que yo quisiera hacer ahora, que es para quienes entran por primera vez a esta clase, la señorita Anita Loyola, Yo, Sí, profe. Francisco, yo, ya, profe. ¿saben lo que hay un grupo de estudiantes que me gustaría que nos juntáramos a las 10 de la mañana? Una vez que termine esta clase, se juntan conmigo nomás, para no repetirse algunas materias. Me refiero a las personas que ya hoy día vamos a trabajar sobre metodología de la investigación. ¿De acuerdo? Creo que está Daniel ahí, está la Valentina, no sé qué más. Pero si quieres se puede quedar, no es ningún problema. ¿Ya? Porque habíamos hecho un propedéutico para iniciar este curso, para que no fuera tan concentrado y tan denso. Entonces este propedéutico fue absolutamente voluntario. ¿Eh? Así que hay personas que lo tomaron y vamos muy bien, y otras personas que no lo tomaron, y ahora iniciaríamos esta clase. Algunas preguntas, señoritas y señoritos, caballeros y caballeras. ¿Vieron ustedes el material que les envié, que está en su e-aula? Sí, profe. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Magdalena, ¿lo viste? Sí, profe. Ya. Francisco, ¿le echaste un vistazo? Profe, sí vi el material. ¿Mm? Ya, qué bueno. Entonces, porque primero lo que vamos a hacer hoy día son dos cosas. Una, ponernos de acuerdo sobre nuestras clases, que es un curso muy concentrado, lo cual es muy bueno, porque así les permite implicarse en la materia durante 3 semanas y media de todo, absolutamente y completamente. Y el segundo, que vamos a iniciar hoy día con un trabajo para entender qué son las ciencias y la educación física, cómo está incorporado en este mundo de la ciencia o en este mundo científico. ¿Ya? ¿Qué días vamos a tener clases? Número 1, los días lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. ¿Está bien eso? ¿Los hace madrugar mucho? Carla. Un poquito temprano, pero supongo que está bien. Sí, está bien. Sí, No sé, los demás. Sí, no sé bien, qué diga el resto. Depende, o sea, me da igual. Igual me perfecto. desperté para esto. Ah, no, mentira. Oye, de todas maneras, si hubiera alguna cuestión extraordinaria,
como todo en la vida le podemos hacer un ajuste, pero inicialmente tendremos clases lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Haremos normalmente una clase aproximadamente de 1 hora, qué sé yo, algo así, y le van a quedar pequeñas tareas, ¿ya? Pequeñas tareas. ¿Por qué pequeñas? Porque son laboratorios o talleres que yo he preparado para que ustedes vayan practicando. Vayan practicando. Esos talleres son de práctica y se van a ir juntando con las etapas que vamos a pedir para poner la calificación. ¿Cómo va a ser la calificación? Va a haber una primera unidad y esa primera unidad tiene que ver con todo lo que tiene que hacerse en un primer capítulo de investigación. En un primer capítulo de investigación les envié además el formato para presentar sus trabajos finales, para que lo tengan presente. Entonces, el primer capítulo de investigación está cómo se hace la introducción, cómo se presenta el problema, cómo se desarrolla un problema, cuáles son los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, la delimitación del problema y la justificación del problema de investigación. Eso conforma el primer capítulo. Un segundo capítulo que va a incorporar marco teórico y la metodología de la investigación. Y en la metodología vamos a ver tipos de investigación, diseño de investigación, lo que es la población y la muestra de investigación, lo que son las variables independientes y dependientes, y también los medios por los cuales ustedes van a hacer, o los procedimientos, los cuales ustedes deberían aplicar, algún estadístico y delimitación del problema. O sea, perdón, la limitación del problema. Ahí termina el segundo capítulo y con ese también vamos a tener una nota. Y el tercer capítulo es presentar el proyecto de investigación final que deben hacer ustedes, ¿ya? Y ese proyecto de investigación final lo pueden hacer de entre 3 personas, yo diría, entre 2, 3, hasta 5 personas pueden trabajar en su proyecto final. ¿De acuerdo? Ahora, si hay alguien que se le complica mucho y quiere hacerlo de manera individual, lo hace de manera individual. Pero yo le sugiero que comparta con otra persona o con otras personas, porque el nivel de discusión que se produce, el nivel de duda que se produce cuando uno trabaja en equipo en esta área de la investigación, es muy interesante porque uno aprende mucho de los demás, de los puntos de vista de los demás. Porque en investigación hay cosas que parecen obvias. Sin embargo, cuando una persona te hace una pregunta, al parecer no era tan obvio lo que nosotros estábamos pensando. Y por eso es muy bueno el nivel de conversación y discusión académica para tomar acuerdos. Y cuando no se puede tomar acuerdos, entonces en ese caso me preguntan a mí, porque a veces todos tienen razón y es una cuestión de tomar decisiones. Y todas las personas que opinan tienen la razón. Así que en ese sentido yo les sugiero que se vayan preparando para el trabajo final que tiene que ver con el diseño de un proyecto de investigación. ¿Ya? Probablemente o quizás alguno ya tenga pensado algún diseño. Y lo que deberíamos hacer en algún momento, o ustedes, en algún momento deben ponerse de acuerdo con quién quieren trabajar su proyecto de investigación, para que así los trabajos vayan haciéndolos de 3 personas, 2 personas, 4 personas, para que resulte una discusión interesante y la parte final
la última evaluación la vamos a hacer por la presentación de su proyecto de investigación en vivo y en directo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el equipo. Supongamos que son 3 personas, preparan un PowerPoint y nos presentan a todos su proyecto de investigación. Ese va a ser el capítulo final de cómo vamos a poner la tercera nota. Pero antes, como ya hemos ido avanzando en el diseño completo del proyecto de investigación, va a ser muy sencillo si es que esas etapas han sido bien cumplidas. ¿Se comprende bien la temática? Yo, de todas Sí, maneras, se entiende. les enviaré 2 o 3 libros de investigación y también les enseñaré a buscar en las fuentes de información que tiene la biblioteca en las bases de datos, ¿ya? Para que después ustedes aprendan a buscar en bases de datos adelantadas o de primer nivel para encontrar información de última generación y así puedan hacer proyectos ya que se puedan proyectar para su etapa final cuando lleguen a la síntesis profesional, porque la síntesis profesional, si el proyecto aquí queda bien armado, es el mismo que pueden desarrollar en esa asignatura. Así que si avanzamos bien acá, en su última etapa de la síntesis profesional, debería irle bien. ¿Alguien que está presente hoy día en esta aula está haciendo su síntesis profesional? Fernanda, por ejemplo, Camila, Dafne, Carla, Valentina, Ignacio, Anita, Magdalena, ¿no? No, profe, creo que todos somos de la generación 2017. No. No, profe. No, profe, soy de cuarto. Todos de cuarto, creo, si no me equivoco. Ya, perfecto. No, es que hay unos compañeros de ustedes que están haciendo, ¿cómo se dice? Profundización en este curso, pero ya entraremos con ellos, que ellos van más adelantados en este curso ahora, porque tomaron el propedéutico, así que vamos, están muy bien avanzados ellos. Bien, pregunta de prueba para Magdalena, ¿por qué digo Magdalena? Porque es la primera que tengo aquí compartiendo mi pantalla. Magdalena, ¿la educación física es una ciencia? Sí, profe. Sí. Anita, ¿la educación física es una ciencia? Contesten intuitivamente, no es una pregunta tan compleja, pero intuitivamente. Camila, ¿la educación física es una ciencia? Como de mi punto de vista o general. O lo que usted quiera, desde su punto de vista o desde... Sí, yo digo que sí. Usted dice que sí, bien. Sí. Fernanda, ¿qué opinas? No, no es una ciencia. No es una ciencia. Dafne, ¿es una ciencia? Sí, pero no. Eso, a ver, cuéntame, por favor. Es que, no sé, creo que un profe, una profe, alguien lo habló, dijo que era una ciencia, pero, o sea, era ciencia, pero un tipo de ciencia, o un subtipo de ciencia, algo así, si es que no me Algo así. equivoco. Ya. ¿No te acuerdas qué profesor lo dijo? No, No, ya, muy bien. Carla, ¿es una ciencia o no? Yo digo que sí. 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 Francisco, ¿es una ciencia? Yo también digo que sí, profe. Bien. Ignacio, ¿qué opinas? Que también es una ciencia. Que también es una ciencia. Bien. Parece que todos coinciden, salvo una persona disidente, de que esto no es una ciencia. ¿Ya?
Entonces, vamos a ver qué es una ciencia, porque esa es la primera pregunta. ¿Qué es una ciencia? Profe, lo que dijo Dafne, creo que fue en la clase de enfoque, pero el profe dijo que sí era una ciencia y que había gente que decía que no lo era. A lo mejor por eso Muy se bien. confundió en sí, pero no. Enfoques. ¿Qué enfoques? Pedagógico. ¿Y quién hace esa clase? Tito nos dijo que sí era. Sí. Tito es un gran amigo. Bueno. Sí, él dijo que era una ciencia, así que. Bueno. ¿Qué requisitos debe cumplir una ciencia? La ciencia debe cumplir 3 requisitos básicos. El primero de ellos, que tenga un objeto de estudio propio. Objeto de estudio propio. ¿Tenemos un objeto de estudio que sea propio? Dejémoslo planteado mientras está. Sí. ¿Profe? ¿Sí? Eso tiene que ver como con la hipótesis, ¿o no? No tiene que ver No. con la hipótesis todavía. Ah, ya. Pero tiene que tener con un objeto de estudio propio. La inactividad física puede ser. La inactividad física, ¿desde qué perspectiva la Desde podemos? el sedentarismo. El sedentarismo, ¿desde qué perspectiva la podemos estudiar? Del ámbito de distinto, pero yo creo que en el ámbito de educación física, de la ejecución de algún movimiento puede ser, ¿o no? Nada que ver. Y eso también lo puede ver la kinesioterapia, lo puede ver la fisioterapia. No es fácil, ¿eh? Vamos avanzando, no se preocupen. Vamos a ir entendiendo y esto va a quedar clarísimo hoy día. Tiene que tener un lenguaje propio. Un lenguaje propio. ¿Conocen alguna ciencia que tenga un lenguaje propio? La química. La química, bien. La química tiene un lenguaje propio. ¿Te fijas? La química tiene un lenguaje propio. Y la química también tiene un objeto de estudio que es propio. Nosotros de educación física, humildemente, podremos tomar algunas cosas prestadas de la química. Y finalmente, a ver, ¿conocen a alguien, otra ciencia que tenga un lenguaje propio? ¿Se les viene a la memoria ahora? La física. La física. ¿Te fijas? Cuando hablamos de vectores, de fuerza, de velocidad, en fin, eso es un lenguaje propio de la física. Profe, ¿cuál era el primero? Lenguaje propio, ¿cuál iba antes? Objeto propio. Objeto, sí. Un objeto propio, ¿ya? El objeto propio, ¿ya? Lenguaje propio. Y finalmente tiene un método de investigación que es propio y es único. Entonces, ustedes me dieron, Anita, anótate un punto, por favor, y recuérdalo. Dijiste la química y la física, 2 ciencias puras, que se llaman ciencias duras, ¿ya? Ya. Todos ahora tienen una oportunidad de decir una ciencia pura. Piensen 15 segundos. Listo. ¿Quién tiene otra ciencia que me pueda que pueda exponernos en esta clase? La química, la física, ¿cuál más? Quizá la biología, siguiendo el mismo curso que... La biología. Bien. Bien, Francisco. Ya, Francisco, no diga más. Denle la oportunidad a los demás. Bien.
Química, física, biología. Es que yo creo que pueden haber varios. Pues dígame uno. Tengo dos, pero no sé si los dos estarán buenos. Ya. Yo creo que uno puede ser así como matemática. Matemática. Como en Fantástico, la Camila. misma Quédate ahí. área. Matemática. Dejémoslo ahí. Fantástico. Muy buen aporte. ¿Alguno más? La astrofísica. Ah, qué buena cosa. La astrofísica es una La mezcla. psicología. Es una mezcla de física. Es una mezcla de la física con algo más, pero está en la física. Yuyo, tú dijiste la psicología. Bien. La psicología es una ciencia. ¿Cuál más? Ciencia ambiental. Ciencia ambiental es como decir ciencias de la actividad física. Entonces tenemos que saber ciencia ambiental. Recurrimos a la física, recurrimos a la química, recurrimos a la matemática, recurrimos... Es blanda. No es tan blanda, pero ya vamos a ver de qué se trata esa, la astrofísica y esas ciencias. Muy Ya. bien. Otra ciencia, ¿no se le ocurre nada más? ¿Nadie más quiere tener un punto? Yo tengo una. ¿Cuál? Antropología. La ¿O no? antropología. Vamos a Igual revisar eso. estudia el ser humano, ¿no? Claro, pero ¿estudia el ser humano desde qué perspectiva? Como más integral. Eso, entonces no es una ciencia pura. Es una... Y aquí aparece... Pero veamos, ¿cuáles son las ciencias puras y duras? ¿Ya? Ustedes ya mencionaron la química, la física, la matemática, la biología, la psicología, la sociología, la filosofía. Todas ellas tienen un lenguaje que es propio, tienen un objeto de estudio que es propio y tienen un método de investigación que es propio. Pero entonces aquí aparece la duda súper razonable que pone Magdalena y Valentina y dice, bueno, y las ciencias ambientales y la astrofísica y la fisiología. Ah, esas son disciplinas científicas. Veamos la fisiología que a usted le encanta. ¿De dónde toma prestado la fisiología para estudiar y para echarles a perder alguna noche de estudio que tienen que estudiar para la prueba? De biología y química en algunos casos. ¿No es cierto? Toma de la biología, toma de la química y con eso lo hace alguna aplicación y se convierte en fisiología y después hay una subetapa que se llama fisiología del ejercicio, que sería otra dependencia, ¿te fijas? Por un lado está la fisiología y por otro lado la fisiología del ejercicio. Y esas ya son disciplinas científicas. Mira, pregunta de prueba, para ponernos nerviosos. Si quitáramos la educación física del plan de estudio del Ministerio de Educación, ¿podría existir la educación física en Chile? Como educación física, no. ¿Te fijas que estamos pendientes, colgando, afirmados, aferrados a un proyecto educativo del país? Pero si ese proyecto educativo dice no, no los vamos a considerar más y solamente vamos a considerar los deportes, oye, se nos complica un poquito la vida. Entonces, ¿qué es la educación física? La educación física es una profesión. La educación física es una asignatura escolar que utiliza elementos de la ciencia.
que utiliza el método científico, que utiliza lenguajes científicos, pero en sí misma no es y nunca será una ciencia. Lo que sí se apoya en la ciencia y lo que también hace es tomar elementos y trata de configurar un cuerpo propio que se anida en lo que se llama la didáctica o la pedagogía. ¿Y cuál es? Aquí una buena pregunta para ustedes también. Una buena disciplina científica, por ejemplo, ustedes han hecho curso en la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Alguien me podría contar qué ciencias son las que componen la Facultad de Ciencias de la Educación? Filosofía, no. Filosofía, bien, ¿Sí? estupendo. ¿Cuál otra? Sociales. Sociología. ¿Y cuál es la otra? Psicología. Psicología. Esas tres son básicamente las ciencias que utiliza la educación. ¿Te fijas? Ciencias de la educación. Vamos a las ciencias de la actividad física. Pues, ¿cuáles ocupamos nosotros? Biología. Biología, Física. muy bien. No, química, perdón. Química, muy bien. Pero Matemática. la química y las matemáticas y la fisiología, que son todo unido en áreas diferentes o líneas diferentes, que la ocupamos en la fisiología del ejercicio. El área de la educación también la ocupamos nosotros, ocupamos el área de la sociología, de la psicología, aplicada a la educación física. Y así se va conformando este cuerpo de trabajo que tiene que ver con definir lo que es una ciencia y lo que es una disciplina científica y lo que es un área y lo que es una profesión. Y nosotros estamos ubicados ahí en una profesión. Claro que tenemos aspiraciones a ser y queremos ser ciencia, pero nos falta mucho para eso porque de partida, ¿ustedes han escuchado hablar de la praxeología motriz? ¿No? Sí. ¿Sí? Creo Muy que bien, sí. les cuento. Aproximadamente hace 20, 25 años, un señor profesor de educación física y sociólogo llamado Pierre Parlevas, francés, pero que hizo su gran aporte en el mundo de España, diseñó un lenguaje propio y lo incorporó a lo que hacíamos antes. Por ejemplo, antiguamente, para nosotros, los más añosos, existían dos tipos de deportes cuando los clasificábamos: deportes colectivos, deportes individuales. Y con eso no resolvíamos muchos temas. En cambio, él incorporó un lenguaje diferente, mucho más preciso, y comenzó a llamar deportes de colaboración. Y oposición. Es que hay algunos que son con oposición y otros sin oposición. Hagamos ese ejemplo. Un deporte de colaboración, ¿cuál podría ser? Handball. No, porque handball es de colaboración con oposición. Ah, pero solo de colaboración. Solo de colaboración. ¿Vóley? No. No, también es con oposición. O, Cheerleaders. Ah, sí, verdad. ¿Te fijas? Cheerleaders es un deporte de colaboración. Otro deporte de colaboración pueden ser las cordadas, cuando uno sube una montaña. O 4 o doble par o doble en remo.
¿Te fijas? Cuando uno rema con un amigo, o con 3 amigos más, o con 7 amigos más, si es un 8, esos son deportes de colaboración. Y hay otros deportes que son de colaboración con Pero oposición. el remo no cuenta con oposición. No, ya, ok. Ya me entendemos, ok. No, ya. ¿Sí? Te vas entendiendo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, está las carreras de postas en 4x100. Ahí tenemos otro deporte de colaboración. ¿Ya? Después, mira, están los deportes psicomotrices. ¿Cuál es un deporte psicomotriz? En los que uno hace solito, sin nadie más. Como por ejemplo, el golf. Tú estás solito y le pegas y nadie se te opone, nadie te ayuda. ¿Ya? Entonces, él fue construyendo este lenguaje para que nosotros lo incorporemos. Y es así como ahora en los planes de estudio aparecen deportes de oposición con colaboración, deportes de etcétera. Y este lenguaje es un lenguaje que inventó, que diseñó Pierre Parlevas para incorporarlo y para poder impulsar la idea de construir un lenguaje propio. Pero cuestión que ha sido muy discutida y es una conversación muy interesante. Entonces, también estamos construyendo un lenguaje, pero que todavía no usamos del todo. Estamos en plena faena. ¿Quiénes estamos? La gente que hace investigación. Entonces, pero está en las bases curriculares, pues. Ya está incorporado entonces, ¿no? claro, Sí, este pero universal, o sea, no universal, pero me refiero a nacional. Todo Chile tiene el mismo lenguaje en cuanto a educación física según las bases curriculares. según las bases curriculares. Según las bases curriculares. ¿Qué han demostrado los estudios en Chile? Primero, que los colegios privados hacen sus propios programas. Entonces, los colegios privados, si quieren, usan ese lenguaje. Las bases curriculares son una base que son solamente una sugerencia. Si el colegio quiere, las utiliza. Si el colegio quiere, no las utiliza. Y diseña unas propias. ¿Te fijas? Entonces, hay libertad respecto a ese lenguaje. Okay. Entonces, no es un lenguaje que sea impuesto, y además que estamos en una transición. Estamos cambiando desde un lenguaje a otro. Es como cuando uno empieza a hablar inglés. Habla un poco de español, otro poco de inglés y un poco de Spanglish, ¿no? Se empieza a producir ahí una mezcla que demora muchos años en consolidarse. Pero algo que no va a poder consolidarse tan rápido es cuando nosotros trabajamos en el objeto propio, porque el objeto es el ser humano, y el ser humano es estudiado desde diversas perspectivas, desde la psicología, desde la filosofía, en fin. Incluso nosotros en nuestra área de formación de la educación física, hablamos mucho de los valores. ¿Y los valores en qué mundo está? ¿En qué disciplina o qué ciencia se ubicarían los valores? ¿Y la moral? Filosofía. En la filosofía, ¿te fijas? Las conductas en la psicología y las conductas sociales en la sociología. Y así vamos construyendo esta educación física tan querida por nosotros, pero que a veces le damos unas ropas que todavía no tenemos. ¿Ya? A mí me costó porque yo soy de la época que la educación física lo era todo. Y después cuando aparecen estos estudiosos, a mí me costó mucho poder aceptar que no éramos tanto, que éramos bastante más humildes, pero importantes. Entonces, estamos construyendo básicamente una profesión. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles algunas cosas que hemos visto. Por ejemplo,
Veamos elementos que nosotros ocupamos y que ustedes mencionaron. La fisiología de la actividad física. La bioquímica de la actividad física. Cuando yo escribí este documento, hace mucho rato, existía lo que se llamaba medicina deportiva, ¿ya? O medicina del deporte, que tiene que ver con rehabilitaciones y lesiones. Estos documentos que estamos viendo los tienen ustedes, ¿ah? Sí. Yo se los envié. La biomecánica. La biomecánica es nada más que mecánica o física aplicada al cuerpo humano, a los músculos, a los huesos, a los tendones. La psicología, que tiene que ver con comportamientos individuales, colectivos, la motivación. La sociología, cómo se estratifica el mundo desde lo social, desde la economía, desde la política, desde la familia, etc. La antropología, como mencionaban ustedes. La historia juega un papel importante. La filosofía, y aparece aquí una pedagogía que tiene que ver con estrategia de cómo uno aprende. Entonces, brevemente y frente a la pantalla, sin salirse de la pantalla, no puedo compartir, espérate, quiero compartir nuevamente con ustedes un documento aquí. Acá está. Van a hacer ustedes en su un pequeño ejercicio que los voy a mostrar aquí en la pantalla. Esto. Hagamos los primeros 5. Ahí están lo que dice, y ustedes ubíquenlo y relacionen con un sector de investigación en actividad física. ¿Quién estudiaría o desde qué perspectiva se estudiaría estos 5 primeros elementos? ¿Lo ven? No, ¿Sí? no, profe, está la carpeta. La carpeta, pucha. ¿Cómo estoy compartiendo pantalla? A ver, momento. Dejamos de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla otra vez. Aquí. ¿Lo ven ahora? Sí. Sí, hagan los primeros 5. ¿A qué sector tienen 5 minutos? ¿Ya? Para que trabajen en él. ¿Ya? Trabajen nomás. Los dejo tranquilos 5 minutos. ¿A qué sector de EFI? De EFI o de la actividad física. De educación física o desde la actividad física. ¿Ya? Pero por sector, ¿a qué se refiere? ¿Por los deportes, oposición, a eso? No. Fisiología del ejercicio, sociología de la actividad física. Ya, ok, entiendo. Eso, biomecánica, bioquímica, etc. Okay. ¿Ya? Cinco minutos.
Ya, estupendo. Continuemos. Deportes de contacto y manifestaciones violentas durante competencias deportivas. Psicología. Psicología. ¿Qué psicología? Deportiva. Muy bien. Psicología del deporte, claro, porque la psicología pura no va a poder trabajar en deportes de contacto y manifestaciones violentas. Muy bien. Súper bien. Velocidad de movimiento y tiempo de reacción en la ejecución de un bloqueo en voleibol. Puse neurociencias. Biomecánica. Biomecánica, bien. Profe, ¿por qué ahí no puede ser neurociencias? Porque cuando se habla de neurociencias, todo lo que hagas puede estar en las neurociencias. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué es lo que define la neurociencia? ¿El comportamiento de las neuronas? ¿No es cierto? Pero cuando tú dices, esta respuesta se ubica en la zona prefrontal, y eso es lo que define la neurociencia, saber dónde se ubica el centro de a dónde se va a producir la respuesta y cómo se produce la respuesta. Entiendo. Y finalmente, eso es neurociencia. Pero el tema es cómo medimos la velocidad de movimiento y tiempo de reacción en un bloqueo en voleibol. ¿Cómo lo podemos medir? Con un cronómetro. Bueno, básicamente, claro, se ocupa un cronómetro, pero aquí ustedes conocen esos programas donde tú avanzas cuadro por cuadro y puedes medir los tiempos de reacción. ¿Ya? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo, la partida de los 100 metros es una partida electrónica. Pero alguien podría adivinar la partida y salir antes. ¿Cómo se detecta que una persona salió antes? Porque la respuesta de una persona no puede ser menor a 0,03 segundos. Si responde en un tiempo menor a 0,03 segundos en la partida, significa que está mintiendo. ¿Te fijas? Entonces aquí utilizamos aparatos electrónicos, la cinantropometría. Entonces, podemos verlo cuadro a cuadro, en fin. Por eso no estaría radicado en
en las neurociencias. ¿Cómo se sabría si nosotros vamos a estar en las neurociencias? Cuando utilizamos aparatos que nos permitan detectar en qué parte del cerebro se está produciendo la actividad para producir la respuesta. En ese caso, estaríamos hablando de neurociencia. ¿De acuerdo? Entiendo. Sí, profe. Bien. Número 3. Influencia del entrenamiento en la frecuencia cardíaca de reposo. Vicio del ejercicio. Fisiología, eso es un regalo para ustedes, ¿no es cierto? Influencia de la práctica del ballet clásico en tendinitis plantar. Biomecánica. ¿O no? Ahí ya no, eso no sé. Claro, puede ser. O anatomía, podría ser. Sí, normalmente está en el área de la quine, de la medicina del deporte esto, ¿ah? Porque tiene que ver con lesiones, ¿ya? Y con sobreentrenamiento, ¿ya? 5. Estilos de enseñanza y tiempo de calentamiento motor en estudiantes de secundaria. ¿Fisio? Estilos de enseñanza y tiempo de calentamiento motor en estudiantes de secundaria. Aquí hay una bonita mezcla entre pedagogía y fisiología. Ahora, ¿cuánto debe durar un calentamiento? Depende del ejercicio que vamos a realizar. Por ejemplo, vamos a jugar fútbol. ¿Cuánto debe durar el calentamiento? Esta es una pregunta tramposa que les estoy haciendo, es para nada más que para disfrutar el encontrarme con ustedes, ¿eh? Su media hora, no sé. Claro, lo que pasa es que aquí se divide en varias etapas. Si son niños, digamos niños prepúberes, ellos no necesitan calentamiento. ¿Conocen algún niño que se haya lesionado? ¿Por un tirón muscular? ¿Por correr? No, eso ocurre después. Empieza a ocurrir después. Lo que sí es interesante es ya en la zona, digamos, puberal y postpuberal, ahí sí que aparecen los sistemas que tienen que ver más con el metabolismo aeróbico. Entonces, con una carga constante en zona aeróbica, recién en la frecuencia cardíaca se empieza a estabilizar después del tercer minuto, con una carga constante en zona aeróbica. Entonces un calentamiento nunca va a poder durar menos de 5 minutos. Ahora, la pregunta tramposa que decía yo, ¿cuánto dura? No lo sabemos, pero no puede durar menos de 5 minutos. ¿Ya? ¿Les quedó claro, entonces, dónde estamos ubicados como disciplina científica? Entonces, terminen para la próxima clase, cuando nos veamos el próximo día miércoles, toda esta tarea de solamente este taller práctico número 1 hasta el número 10. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar en otra etapa de cuáles son las formas de adquirir conocimiento, que eso lo vamos a revisar el miércoles. ¿Ya? Entonces ahora desarrollen esto que lo tienen ahí, pero así tal cual lo hemos ido conversando, ¿ya? Ustedes desarrollenlo en su cuaderno, en sus apuntes, del 1 al 10, y vamos a ir avanzando en estos temas. Mira qué interesante hoy día, ya descubrimos lo que es una ciencia, y lo que es una disciplina científica, y lo que es una profesión. O sea, ¿no es correcto decir ciencia blanda? No es correcto en realidad, porque todas las ciencias, para ser ciencias, esa es una derivación de algunas personas que dicen usamos datos duros.
Entonces, observar una conducta no es un dato duro. Y ahí aparecen las controversias y las discusiones que se llaman de carácter epistemológico. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a hablar sobre qué es epistemología. Por ejemplo, hace muchísimos años, yo presenté un proyecto de investigación ante un jurado internacional y ellos me dijeron, muy bien, señor, ¿en qué área del conocimiento va a desarrollar usted este proyecto? Y yo le dije, en el área de las ciencias de la actividad física. Ah, muy bien. ¿En qué ciencia? Bueno, entonces tenemos un problema epistemológico, colega. Resuelva su problema epistemológico y luego presente su proyecto. Y eso es lo que vamos a resolver en la próxima clase. ¿Ya? El tema epistemológico respecto a que no va a ser una cosa muy densa ni muy profunda, pero para entender, básicamente les voy a dejar lanzada esta idea. Escriba, ¿ya? Como tarea, y la vamos a revisar la próxima clase. ¿Qué es la educación física para usted? Entonces, desarrollan este taller práctico y resuelvan la pregunta desde su perspectiva, desde su intuición, desde sus conocimientos, desde su percepción, ¿qué es la educación física para usted? Esas dos tareas para el día miércoles próximo. ¿Preguntas, consultas, sugerencias? No. ¿Esta clase la va a subir a aula? Me parece que, por supuesto. Ok. ¿Ya? Está, creo que en aula, está ya, pero la volvemos a subir sin ningún problema. ¿Cómo va a estar si recién la grabo? Es que esta clase ya la había hecho. Ah. Magia, por la magia, la magia. Pero de todas maneras, esta, donde usted participó, también la vamos a subir. Muy bien. Estupendo. ¿Ya? Estupendo. Gracias. Ya. Que les vaya bien, nos vemos el miércoles. Se quedan conmigo los que ya saben que se tienen que quedar conmigo hoy día. ¿Ya? Ok, adiós. Que les vaya bien. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. ¿Cómo está Yuyo? Bien, ¿y este, profe? Bien, pues, gozando aquí en la vida. Ya tan llena de vicisitudes. Me imagino. Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Hiciste la tarea? Sí, profe. ¿Podemos verla? Avancemos. Pues. Sí, el punto es que no la tengo en el celular esta vez. Tendría que verla del compu, ¿Y dónde está tu computador? prendiendo. O Ah, sea, ya. encendiendo. Ya, mientras usted prende su computador, yo voy a ir a buscar un café y vengo al tiro. ¿Ya? Ya, profe. Gracias.